Querida gente saludable, es momento de hacer un menú semanal saludable, pero esta vez no lo voy a cocinar como tal, sino que te voy a enseñar cuáles son los pasos que debes seguir para que te vuelvas una experta en crear tus propios menús saludables. Y te invito a que te quedes hasta el final porque tengo una sorpresa para ti. ¿Listos? Antes que nada, para quien no me conozca, soy la nutrióloga Andrea Ricaño y me gustaría compartirte una serie de acciones prácticas que puedes empezar a hacer desde ya para crear tus propios menús saludables. Y si quieres que el trabajo lo haga yo y que ya te dé los menús semanales hechos, te invito a que seas parte de mis retos saludables que hacemos cada mes, en los que ya te doy los menús, las listas de ingredientes, el paso a paso para conseguir tus objetivos y más. Te cuento más de mis retos o de mi consulta personalizada en quierounadieta.com. Ahora sí, nos ponemos en modo estudio y toma nota de estas acciones prácticas. 1. Investiga y recopila recetas saludables. Tienes la ventaja de que estamos en la época de las redes y el internet, así que haz una buena colección de recetas saludables. Te recomiendo que elijas recetas que incluyan ingredientes frescos y nutrientes clave. Aquí te comparto mi canal de recetas con algunas ideas. Determina el número de comidas. Lo mejor es mantener tus horarios según tu estilo de vida. No hace falta que lo modifiques, pero sí que tengas en cuenta el número de comidas y refrigerios que deseas incluir en tu menú diario. Puedes optar por 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, y 2 refrigerios, o adaptarlo a tus necesidades y preferencias. Equilibra los grupos de alimentos, o sea, asegúrate de incluir una combinación equilibrada de proteínas de calidad, carbohidratos complejos, grasas saludables, frutas, las que quieras, que no son malas, y por supuesto que no te falten verduras en cada comida. Mientras más variado y colorido, tendrás una amplia gama de nutrientes. Planifica las porciones. Para esto es importante que definas tus objetivos y que sepas escuchar a tu cuerpo. Para saber más o menos la distribución de alimentos, te puedes guiar en el plato saludable de Harvard o en el plato del bien comer, que por cierto pronto haré un video sobre él, así que suscríbete para que no te lo pierdas. Y en cuanto a cantidades, sírvete lo suficiente para que no te quedes con hambre, pero a conciencia para evitar el exceso de calorías. Crea tu menú base. Apunta los alimentos que quieres comer durante la semana. Por ejemplo, el lunes desayunaré fruta con yogur, almorzaré una legumbre con verduras y proteína y cenaré ensalada. Y así con todos los días. Con esta base pasamos al siguiente paso. Haz una lista de compras. Una vez que ya hayas decidido la base, puedes inspirarte con las recetas que has guardado y entonces hacer una lista de alimentos que necesitarás. Si los tienes a la mano, será más fácil apegarte a tu plan de menú semanal. Lo siguiente es preparar tus comidas con anticipación. Dedica un tiempo específico para cocinar y preparar tus alimentos. Puedes cocinar en lotes grandes y almacenar las porciones en recipientes individuales para tener tus comidas listas durante la semana. Si esto es mucho trabajo para ti, entonces puedes simplemente adelantar las tareas, como guardar las verduras ya lavadas, cortarlas y guardarlas así, preparar algunas salsas y tenerlas congeladas, o comprar ingredientes precortados, precocinados o congelados como las frutas o legumbres. Y por último, te recomiendo experimentar con nuevos alimentos y recetas. No tengas miedo de probar nuevos alimentos y recetas saludables. Esto te ayudará a ampliar tu repertorio culinario y evitar el aburrimiento en tu dieta. Si te animas a seguir estos pasos, te será mucho más fácil crear tus propios menús semanales. Pruébalo y me cuentas en los comentarios si lo haces. Y antes de que te vayas, no se me olvida que te dije que tengo una sorpresa para ti, y es que te quiero invitar a que seas parte de mi comunidad de gente saludable. No te preocupes, que es gratis. Y te estaré enviando por correo algunos consejos saludables. Y además, el regalo es que te enviaré un menú semanal súper rico y práctico. Tienes el enlace para unirte en la descripción o comentarios del video. Espero verte ahí. Espero que te hayan servido estos tips. Te voy a compartir otro video por aquí con información interesante y me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta. Recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.